Entonces, comencemos. Bueno, buenos días. Buenos días. ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo va el diseño de la secuencia didáctica? ¿No? He tenido varios en el chat del jueves, entonces tuve varias intervenciones y seguramente quisiera compartirles porque seguramente también a ustedes les ayuden. Muchos han estado buscando un video para motivar, o sea, poner un video y que piensen que hablan de él, ¿no? Lo que yo les digo es, ustedes no le pueden pedir a los estudiantes que les adivinen lo que ustedes tienen en la cabeza si no les han dado elementos. O sea, primero hay que darles elementos, hay que darles definiciones, hay que darles con algunas construcciones para que ellos puedan deducir a partir de eso. Sí está bien colocar algo al principio para motivar, pero con la idea de saber qué idea tienen ellos. Con esa idea sincera de que ustedes quieran saber qué tienen ellos, no, qué saben ellos, no, y qué idea tienen en la cabeza. No con la idea de que les adivinen a ustedes, ¿sí? Entonces, con eso sí vale la pena hacer una motivación, después dar elementos y después sí ponerlos a deducir, a predecir, ya con las ideas que ustedes les han dado. Esa es una primera cosa. Y la segunda cosa, nunca van a encontrar un video en internet que diga exactamente lo que ustedes quieren que digan. Ustedes tienen una idea, ustedes quieren expresar una idea, entonces usen las tijeras, cojan esos videos y corten solamente los pedacitos que a ustedes les parece que son los que ilustran lo que ustedes quieren decir. Pero el argumento debe ser de ustedes. Yo primero digo esto, y esto que lo podría hacer en el tablero, entonces lo voy a hacer en una presentación. O esto que lo podría hacer en un experimento, pero no tengo los equipos, entonces pongo un video. O esto que no sé qué, esto de este pedacito de video me ilustra exactamente la idea que quiero. O lo pone de manera amena. O lo pone en otra situación más real. Entonces, todas esas cosas son ayudas a su historia. ¿Sí? La narración, el argumento es de ustedes. Entonces, no dejen que el video hable por ustedes, porque además, la mayoría de los videos en español, especialmente, dicen unas cosas terribles. Hay muchos, por ejemplo, que son hechos por estudiantes, y algunos están bien, pero otros están mal. Y otros también hechos por profesores están mal. Así que dicen cosas, por ejemplo, que la fuerza tiene que ver con el movimiento, en lugar de con el cambio de movimiento. O sea, incluso dicen cosas que pueden inducir el error. ¿Ven? Entonces, si dicen las cosas bien, pónganlo con sonido. Si dicen las cosas mal, quítenle el sonido. Ustedes en PowerPoint pueden hacer eso. Y con Movie Maker pueden cortar los pedacitos que sean. Y si tienen Mac, pues también hay cosas parecidas, ¿no? Keynote y iMovie. Bueno, listo. Entonces, dicho estas cosas, entonces comencemos con el tema de hoy, que es trabajo y energía. ¿Cómo hacen ustedes ese tema? ¿Cómo empiezan y cómo lo hacen después? Pues lo primero que uno dice es como la definición de trabajo, ¿sí? ¿Y cómo lo defines? ¿Cómo defines trabajo? Como la capacidad de hacer un trabajo, no, mentiras. Energía. Sí, correcto. Energía como la capacidad de hacer un trabajo. ¿Y qué es trabajo? Trabajo es una fuerza, uno dice intuitivamente una fuerza a través de una distancia. Fuerza por distancia. Correcto. Listo. ¿Y ustedes cómo hacen? Uno primero habla de que el trabajo es el cambio de la energía cinética. O sea, primero que el trabajo es el cambio de la energía cinética. O sea, el teorema del trabajo y la energía. O sea, arrancas de ahí. Es buena idea. Eso puede generar cosas interesantes. Habría que ensayarlo, ¿no? O sea, ensáyalo, por ejemplo, y mide antes y mide después y mira cómo te funciona, ¿no? Compáralo con otra forma de hacerlo y mira cómo te funciona. O sea, eso es lo único que le dice a uno finalmente si sí o si no. Pero es buena idea. ¿Sí? ¿Ustedes cómo hacen? Yo sí tengo un problema con eso, y es que cuando yo comienzo física en el año, no sé si es que pues ellos tienen su conocimiento de acuerdo a los videos y todo lo que han leído, y ellos siempre asocian el movimiento con la energía. O sea, siempre asocian movimiento con energía. Entonces, por ejemplo, tú le dices, bueno, porque el cuerpo se está moviendo, entonces ellos siempre están diciendo, no, por la energía que tiene el cuerpo. O sea, que se está moviendo por la energía que tiene el cuerpo. Entonces, puede ser una gran ayuda porque cuando uno empieza a hablar con trabajo y energía, entonces ellos ya tienen el concepto o el conocimiento que tienen de lo que ellos han visto de acuerdo a lo de, pues digamos que al movimiento de los cuerpos. O sea, tienen bien que todo lo que se mueve tiene energía, pero tienen mal que la causa del movimiento es la energía que tiene.
¿Sí? Ah, ok. Ve, ese es un detalle bien importante, bien interesante que Claro, tener. entonces, por ejemplo, uno cuando está viendo, por ejemplo, cinemática, que uno no en ningún momento nombra energía, uno les dice, bueno, eso lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Pero no puede uno desarrollar la idea de que no, ese cuerpo no tiene energía. Sí, claro, porque sí la Pues, tiene. de pronto aislar a un lado o dejar a un lado el tema porque pues lo vamos a ver más adelante, uno les dice eso. Ah, ok. O sea, lo usan para explicar, ellos en su idea intuitiva lo usan para explicar el movimiento en cinemática. Sí. Ve, está chévere. ¿Ustedes cómo hacen? Pues generalmente uno lo que hace es colocar ejemplos para que ellos diferencien como el trabajo tiene que tener un desplazamiento. Ajá. Entonces digamos, por ahí es por donde generalmente uno comienza. Ejemplos de que para que haya trabajo tiene que haber desplazamiento. Para que haya una preconcepción de lo que es trabajo. Y por ejemplo, ¿cómo solucionas el problema de que si yo tengo una maleta en la mano, ¿por qué me canso? O sea, si yo cojo esta maleta mía, que bueno, ya no pesa lo mismo que pesaba en otras épocas, ¿no? Pero si yo cojo la maleta así, ahí estoy haciendo un trabajo, entonces ¿por qué me canso? Pues ahí ya entran otros conceptos, pero no necesariamente que sea un trabajo. Vamos a hablar de eso un poco más adelante. ¿Y ustedes? Yo lo trabajo a nivel conceptual porque es con niños de sextico. ¿Lo hablas en nivel conceptual con niños de Es sexto? con niños de sexto porque yo doy la física de sexto a octavo. Ah, chévere, sexto. Entonces uno ahí con los niños de sexto lo que hace es el típico ejemplo del bolso. Puede que sea un bolso y dígame si está haciendo trabajo con el bolso, en qué momento hace trabajo con el bolso. Y se presenta el video del levantador de pesas, del levantamiento de pesas, o sea, en qué momento está haciendo trabajo, en qué momento no hay trabajo. Ah, ya. Bueno, o sea, si hace trabajo, si hay un desplazamiento en la dirección de la fuerza. Pero bueno, ahorita de eso vamos a hablar después, porque mira, de todas maneras uno se cansa así no parezca que no está haciendo trabajo, entonces ¿por qué se cansa? De eso vamos a hablar ahorita. Bueno, y allá, y en Valledupar, ¿quiénes nos quieren compartir cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo enseñas trabajo y energía? Ok. ¿Cómo es que lo trabajo fuerte el trabajo y energía? Pues empiezo primero con el concepto de trabajo Ajá. y luego lo asocio con el concepto de energía, relacionándolo con lo que vimos trabajo-energía. O sea, energía lo metes con trabajo y energía. ¿Y trabajo cómo lo metes? Trabajo, hablando de trabajo es una fuerza por una distancia que tiene que ser. Ok, fuerza por distancia. Ajá. Y en las condiciones de cuando no se realiza trabajo. Empezamos preguntándole a los muchachos que para qué significa el concepto de trabajo. ¿Y qué dicen? Con la vida diaria. ¿Y cómo lo relacionas con la vida diaria? Eso está muy bien. ¿Ah? Ahí los muchachos siempre responden que el trabajo es lo que hace el papá, lo que hace la mamá. Sí. Y si tu mamá sabe todos los días y nunca trae dinero, pero el trabajo, ¿verdad? Ajá. O si trae dinero, pero si por ejemplo le están pagando un subsidio, y trae dinero, pero jamás sale a ganárselo, tampoco trabaja. Entonces el trabajo necesita varias condiciones. Entonces cuando le empiezan a hablar de que hay ciertas condiciones para que sí exista trabajo, que pareciera que fuera trabajo, necesita haber una fuerza, necesita haber un desplazamiento, y ellos dos deberían tener otra condición que es que sean paralelos. Ah, ok. Bueno, estaba muy bonito. Alguien más que quiera, yo hago una cosa parecida, como les voy a mostrar ahorita. Bueno, pero entonces viene esa idea, está chévere, ¿no? O sea, uno hace algo y le pagan, ¿no? Si le pagan sin hacer, no es trabajo. Y si uno hace y no le pagan, pues tampoco es un trabajo remunerado. Esto es enfocado a desarrollarlo, pero pienso que es muy importante ahí como relacionarlo con la energía. O sea, si hay tanto de energía o no en lo que se hace. ¿Sí? Ya. Pero fíjense que trabajo, o sea, no podemos, toca definir una primero que la otra. No puedo definir que trabajo es la capacidad de hacer, es energía, ¿qué? Que trabajo es energía y después que energía es trabajo. O sea, tengo que empezar por alguna de las dos.
Pero bien, bueno, muchas gracias. Entonces, ahora sí. ¿Alguien más quiere decir? Sí, sí, cuéntame. Sí, señor. Bueno, profe, mire, pues primero comienzo el trabajo indicando lo que es la energía cinética. Ajá, empiezas con energía cinética. Correcto, el estudiante viene caminando y yo le aplico una fuerza. Ajá, Esa fuerza hace trabajo sobre la persona. ¿En qué consiste el trabajo? En suministrarle energía al sistema. ajá, Básicamente, cuando el estudiante llega a la posición, a otra posición con mayor energía, se dice que hubo un cambio de energía por efecto de una fuerza que hizo trabajo sobre ese cuerpo. ajá, sí, muy bien. Básicamente, Sí, muy bien. Entonces, mire, entonces, bueno, entonces, mire, lo que les quiero compartir es que es una cosa que también estamos probando ahorita, ¿no? Y que ya hemos probado un par de veces para trabajar, para enseñar fluidos. O sea, la recomendación es partir de una idea intuitiva, ¿no? Si hay una idea intuitiva, tratar de partir de ahí. Entonces, por ejemplo, fuerza, empujones o jalones, ¿no? Velocidades, ¿qué tan rápido? Solamente falta ponerle dirección. En el caso del trabajo, lo que acaba de decir Eliana, o sea, yo hago algo y me pagan, ¿no? Entonces, pongámoslo en contexto. Entonces, por ejemplo, bueno, aquí están las cosas, vamos a ver. Imagínense que trabajo en una construcción, ¿no? Y entonces, me dicen, mire, por favor, suba esta bolsa de 1 kilo, un piso, y resulta que los pisos son de 5 metros, porque es un centro comercial. Entonces me dice, suba este kilo un piso y le pago 50 pesos. ¿Listo? Entonces yo me echo el hombro, el kilo, y lo subo 5 metros y me pagan 50 pesos. Si por subir 1 kilo me pagan 50 pesos, ¿cuánto me deberían pagar si subo 2 kilos o si subo 3 kilos? Yo podría subir 2 kilos, primero uno y después el otro, y hice todo 2 veces, ¿no? Entonces me tendrían que pagar el doble. Y si yo subo los 2 kilos de una sola vez, pues me tendrían que pagar también lo mismo, o sea, 100 pesos, ¿cierto? Entonces, ahora fíjense que la fuerza que yo tengo que hacer para subir debe ser por lo menos igual al peso. O sea, para arrancar a moverme, tengo que hacer una fuerza mayor que el peso. Pero después, para moverme a velocidad constante, por ejemplo, subiendo por las escaleras a velocidad constante, o como ustedes lo piensen, entonces tendría que hacer una fuerza por lo menos igual al peso. Y eso quiere decir que cuando estoy subiendo, por ejemplo, cuando estoy subiendo 1 kilo, como la fuerza que yo tengo que hacer va a ser igual a mg, tengo que hacer por lo menos 10 newtons. Si son 2 kilos, por lo menos 20 newtons. Si son 3 kilos, por lo menos 30 newtons. Entonces, si es la misma distancia, ¿por qué me están pagando más? Pues porque yo estoy haciendo más fuerza, tengo que hacer más fuerza. Y entonces es un esfuerzo, ¿no? O sea, yo hubiera podido subir 3 veces 1 kilo, o podría subir de una sola, pero tengo que hacer 3 veces más fuerza. Eso querría decir que lo que me pagan es proporcional a cuánta fuerza, ¿cierto? O sea, lo que me pagan, que es el trabajo, que lo vamos a escribir W, por work, el trabajo entonces va a ser proporcional a la fuerza. A la fuerza que tengo que hacer. ¿No? ¿Cómo lo ven hasta ahí? Y entonces introduzco la otra idea. ¿Y qué pasa si en lugar de subir 5 metros me dicen que suba 1 solo kilo pero 10 metros? O sea, el doble, subir al segundo piso. ¿No deberían pagarme el doble? Porque es lo mismo que para subir un piso y otra vez volver a subir un piso. Entonces, pues yo me canso el doble. Me tendrían que pagar el doble. Y si subo 3 pisos, me tendrían que pagar el triple. O sea que lo que me pagan también debería ser proporcional a la distancia. Concluyo que el trabajo debe ser igual a fuerza por distancia. Entonces, fíjense, los trucos que yo estoy metiendo, estoy haciendo que la fuerza sea vertical y que el desplazamiento sea vertical, ¿no? Y entonces ahí tiene lógica. Ahora, eso para nosotros, ¿no? A los niños no les digo eso. Ahora, entonces ya tengo ahí, digamos, ahí con eso lo que he hecho es una justificación de la intuitiva de la fórmula. O sea, partir siempre de alguna idea intuitiva. Después de eso, entonces, y claro,
como la fuerza es mg, el trabajo que estoy haciendo es mgh. Entonces, ahora yo puedo pensar la siguiente cosa. Si yo subo unas cuantas bolsas, entonces después esas bolsas yo las puedo utilizar para hacer algún trabajo, hacer un otro trabajo, por ejemplo subir un carro o alguna cosa así. Si yo tengo unas bolsas allá arriba y las voy poniendo acá, de pronto yo puedo usar esas bolsas arriba para subir el carro. Entonces, esas bolsas allá arriba es como si guardaron un trabajo para usarlo después. ¿Qué tal definir energía como trabajo guardado? Entonces la energía potencial es el trabajo que guardo por haberlas puesto arriba. O por haber cambiado, pues después vamos a ver un resorte, o sea, por haber cambiado la posición. O sea, es un trabajo que guardé y que lo puedo utilizar después. Pues con una máquina adecuada, ¿no? De pronto la máquina tiene que tener malacates y poleas y todo para que con un solo kilo yo pueda subir un carro. Pero de pronto sí, o sea, si eso tiene suficientes poleas y son buenas, hasta de pronto. Eso sí, tendría que moverse un jurgo. Tocaría abrir un hueco como de 100 metros para que pudiera subir un carro, pero bueno. Esos son detalles técnicos que no nos interesan, el caso es que se puede. Bien, ahora, entonces, ya que lo definimos vertical, pongámoslo horizontal. A mí, por subir 5 metros, me pagaba, y hacer una fuerza de 10 newtons, me pagaban 50 pesos. Ahora imagínense que me dicen, oiga, empújeme esta maleta 5 metros. Y la maleta roza con el piso, y yo para poder empujarla tengo que hacer una fuerza de 10 newtons. Porque si no se detiene. Entonces tengo que mover, para que se mantenga en movimiento, tengo que hacer por lo menos una fuerza igual a la de fricción cinética, y ahí serían 10 newtons. Y entonces, yo hago la misma fuerza de 10 newtons que hacía antes, y recorro la misma distancia que recorría antes. ¿Cuánto me tienen que pagar? Lo mismo, ¿cierto? Me tendrían que pagar lo mismo. Si no me pagan lo mismo, yo me reboto. Digo, ¿cómo así? ¿No? A mí me pagan lo que me prometió. Si antes me pagaba 50 pesos y ahorita estoy haciendo la misma fuerza y por la misma distancia, pues me tienen que pagar los mismos 50 pesos. Entonces así cambio la dirección de vertical a horizontal. Bueno, y ahí entonces ya tenemos trabajo y energía potencial. Ahora falta energía cinética. Subir, ¿cómo hago? Pues miren así. Subir ladrillos al hombro no es la única forma de subir ladrillos. Todos los que han estado en una construcción saben cómo se hace, ¿no? ¿Sí o no? Y eso es la forma más eficiente. Se rompen unos 3 o 4 ladrillos mientras uno aprende, pero después ya. Eso es mucho más rápido que raca, taca, 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 taca y chucu, chucu, chucu. Entonces, frum, 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 ¿no? Y son súper, la gente es súper ágil, ¿no? Puede colocar cadenas así, por ejemplo, que vayan por las escaleras o por el hueco del ascensor y chun, 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 lo van subiendo. Bien, entonces cuando yo subo ladrillo de así, pues imagínense que me dicen, mire, por favor, suba ese bulto al segundo piso, 5 metros, y le pago 50 pesos. Y llega uno y llegó ahí justito. ¡Zum! ¿Cuánto me tienen que pagar? ¿No me deberían pagar los mismos 50 pesos? El trabajo está hecho, llega y dice el capataz así, pues sí, está hecho, entonces tomen sus 50 pesos. ¿No? Entonces, ahí van 2 preguntas. ¿Con cuánta velocidad tengo que lanzarlo para que llegue justito ahí? Háganle el cálculo. ¿No? Toca usar nuestros conocimientos de cinemática. ¿Sí? Entonces, pues recordemos nuestros conocimientos de cinemática. Ya vimos aceleración, ya vimos todo eso, ¿no? Entonces, miren, para impulsar algo hay que hacerle fuerza, ¿no? O sea, esto está quieto. Para que se empiece a mover hay que hacerle fuerza. Y fuerza por una distancia. Y entonces uno tiene esto. Digamos, si yo, bueno, mientras esto sube de abajo hacia arriba, pues solamente tiene la fuerza del peso, ¿no? La fuerza de la gravedad. Y entonces, como está hecho a una fuerza constante, lo que va a pasar es que la velocidad va a disminuir. Pero bueno, va a disminuir linealmente con el tiempo.
Pensemos en la fórmula general que la velocidad crece en función del tiempo y que la pendiente es la aceleración. Velocidad, tiempo, aceleración. Sabemos que el área debajo de la curva es el cambio en la posición, ¿cierto? El delta x. Y el área debajo de la curva lo podemos hacer como un cuadrado, un rectángulo, perdón, más un triángulo. Y de ahí sale la fórmula 1 medio de at cuadrado, que es el triángulo, más b sub 0t, que es el rectángulo debajo. Pero hay otra forma de hacerlo. Ustedes también pueden pensar que eso es un trapecio y que pueden colocar un segundo trapecio igualito, así, y formar un rectángulo. O sea que el área del trapecio es el área del rectángulo dividido por 2. Fíjense que el área del rectángulo es velocidad inicial más velocidad final por t. Entonces el área del trapecio va a ser velocidad final más velocidad inicial por t sobre 2. Pero velocidad final menos velocidad inicial es a por t, porque es cuánto creció la velocidad por efecto de la aceleración. Si ustedes despejan el tiempo, entonces les queda que el tiempo es igual a la velocidad final menos velocidad inicial sobre la aceleración. Y si reemplazan, les queda bf más b0 por bf menos b0, o sea, bf cuadrado menos b sub 0 cuadrado. O sea, les queda que 2 veces la aceleración por delta x es igual a la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado, que es la otra fórmula que es muy útil en cinemática, ¿no? Y que es simplemente otra forma de calcular el área ahí. Listo. Entonces, usando esa fórmula, ¿me podrían decir cuánta velocidad tengo que darle para que eso suba justo 5 metros? Como en todos los libros, ¿no? G es 10 metros por segundo cuadrado. Entonces, háganle. Hay un cálculo de 3 líneas. 10, ¿no? 10 metros por segundo cuadrado. O sea, menos 2GH es igual a b sub f cuadrado menos b sub 0 cuadrado. O sea, y vean lo interesante, yo puedo multiplicar por m a ambos lados. Me queda que mgh es igual a 1 medio de mb cuadrado. ¿Sí? Pero si quieren de ahí también pueden despejar que b es igual a raíz de 2GH, o sea, 10 metros por segundo cuadrado. Entonces, 10 metros por segundo cuadrado. Ustedes también pueden ver, entonces hay dos cosas ahí chéveres. Si yo cojo la relación de arriba, esa de menos 2GH igual a b menos b sub 0 cuadrado, o sea, GH igual a b sub 0 cuadrado, y multiplico por m y divido por 2, me queda que mgh es igual a 1 medio de mb cuadrado. ¿Y qué pasa si lo enviamos al doble de la velocidad? Fíjense que ahí se despeja que h es igual a b cuadrado sobre 2g, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo, en lugar de subir mandarlo a 10 metros por segundo, lo mando a 20 metros por segundo? ¿Qué altura alcanza? En lugar de alcanzar 5 metros, alcanza 4 veces 5 metros, ¿no? Porque es proporcional a la velocidad al cuadrado. Entonces alcanza 20 metros. Ustedes reemplacen y verán qué da. Y pregunta, ¿y si lo mandara a 30 metros por segundo, hasta qué altura sube? O sea, 9 pisos, ¿no? Fíjense, si lo subo 10, sube un piso. Si lo subo 20, subo 4 pisos. ¿No? Los pisos aquí son de a 5 metros. Es un centro comercial, los pisos son altos, ¿no? Y lo mando a 30 metros por segundo, me sube al 9º piso. Es un centro comercial alto. Bien, entonces va como en los números al cuadrado, ¿no? Como el primer piso, el 4, el 9. Si es 1, 2 y 3. Es el primer piso, el 4 y el 9. Va como la velocidad al cuadrado. Ve, qué interesante. Y entonces, por ejemplo, si yo llego y lo lanzo a 20 metros por segundo, si lo lanzo a 10 metros por segundo, llega ¡pum!, justo al piso quinto. Entonces me tienen que pagar 50 pesos, ¿cierto? Porque ese era el trato. Y si lo subo con 20 metros por segundo, ¿me tienen que pagar? 4 veces. Me tienen que pagar 200 pesos. ¿Mm? Eso quiere decir que en las cosas que se mueven también hay trabajo guardado, ¿no? En las cosas que se mueven también hay energía. Y que esa energía es 1 medio de mv cuadrado. Porque es lo mismo que da mgh, que es por lo que me pagan, ¿no? A mí me pagan en unidades de mgh. Entonces,
la energía cinética va a ser 1 medio de mv cuadrado. ¿Y si ven cómo salió el 1 medio y todo eso? La historia del asunto no es tan directa, ¿no? O sea, los primeros que trabajaron así con el concepto de energía, eso fue después de Newton, ¿no? Y al principio todos colocaban que era algo proporcional como a la velocidad, después se dieron cuenta que era algo proporcional a la velocidad al cuadrado, y el 1 medio, eso solamente es comienzos del siglo XVIII, digo, del siglo XIX, o sea, finales del XVIII, comienzos del XIX, es que le ponen el 1 medio. O sea, eso se demoró su tiempo en construirse, ¿no? Aquí ya lo construimos. Bueno, y claro, ustedes podrían pensar, por ejemplo, con nuestro beisbolista, en alguna máquina rara que uno le tira bolsas de 1 kilogramo y eso se empieza a mover y sube el carro. O sea, en las cosas que se están moviendo también hay trabajo guardado que podemos utilizar después. ¿Ven? Esa es la idea. Entonces fíjense que ahí construimos los 3 conceptos de una, ¿no? Trabajo, energía potencial y energía cinética de una a partir de un punto intuitivo. ¿Cuánto me pagan? Ahora entonces, claro, el teorema del trabajo y la energía. Estamos a un pasito, ¿no? El pasito es acá. Si la fuerza, podemos volver a colocar a nuestro beisbolista, volvamos a colocar a nuestro beisbolista. Para impulsar algo, para aumentar su velocidad, lo que tengo que hacer es ejercerle una fuerza durante un tiempo, ¿cierto? Porque una fuerza durante un tiempo, pues causa una aceleración durante un tiempo y eso cambia la velocidad. Pero también lo puedo pensar de otra manera. Mientras yo le estoy haciendo esa fuerza y lo estoy acelerando, eso recorre una distancia. Entonces yo también puedo pensar que con una fuerza que recorre una distancia, ¿sí? Durante cierta distancia, a lo largo de cierta distancia le hago una fuerza y que entonces eso lo va a acelerar. Y entonces la pregunta es, ¿cuánto cambia la velocidad cuando yo le hago una fuerza constante a lo largo de cierta distancia? Y entonces ahí está lo que tú decías, ¿no? Entonces, por ejemplo, tengo que la fuerza que le estoy haciendo es la fuerza total. Y que la velocidad inicial es tanto la velocidad final, y yo hago esa fuerza a lo largo de una distancia delta x, y quiero saber cuál es la velocidad final. Entonces, ¿qué uso? Lo mismo de antes. Lo mismo que antes. Tengo 2a por delta x es igual a velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado. Pues multipliquen por m y dividan por 2. Entonces, ¿qué da eso? Da m por a, bueno, ahí ya está, ¿no? M por a es F, o sea, masa por aceleración dada la fuerza total. O sea que la fuerza total por el desplazamiento da 1 medio de mv final al cuadrado menos 1 medio de mv inicial al cuadrado. Entonces, oh, miren, el trabajo que hace la fuerza total es igual a cuánto aumenta la energía cinética. Listo, ese es el teorema del trabajo y la energía. Como ya habíamos construido trabajo, y ahí está, y ya habíamos construido energía cinética, entonces ya está, uno los puede identificar, ¿no? Es bueno escribirlo en palabras y tener la idea entonces de que si uno le hace una fuerza a lo largo de una distancia, entonces la energía cinética aumenta. Y uno lo puede ver que ese es el teorema del trabajo y la energía. El trabajo total igual a la energía cinética final menos energía cinética inicial. Entonces, ese es el teorema del trabajo y la energía. Pero no todas las fuerzas aumentan la energía cinética, ¿cierto? Si alguien está caminando acá, yo lo empujo. ¿Sí? Otra vez un voluntario. A ver, ¿voluntario o voluntaria? La voluntaria le queda más fácil porque entonces no tiene que pasar por encima, ¿no? Entonces, acuérdense, ¿no? Esto ya lo hemos hecho. ¿Sí? Entonces, ¿cómo te vas? Camila. ¿Qué hubo, Camila? Entonces, si vas caminando de para allá, yo te empujo en la dirección, entonces yo la acelero, ¿cierto? O sea, aumenté su energía cinética si la fuerza que hice iba en la dirección de su velocidad. O sea, y la velocidad es la misma dirección en que se desplaza, o sea, va en la dirección del desplazamiento. Ahora por acá otra vez. ¿Sí? Entonces, va para allá, yo le hago así, entonces la fuerza va en la dirección contraria, entonces se frena, ¿no? O sea, eso quiere decir que si la fuerza se hace en la dirección contraria al desplazamiento, el trabajo que hago es negativo, porque disminuye la energía cinética. Si lo hago en la dirección del desplazamiento es positivo, porque aumenta la energía cinética.
Si lo hago en la dirección contraria es negativo porque disminuye la energía cinética. Y finalmente, si lo hago, por favor, si lo hago de lado, pues en principio no cambio su velocidad, solo la desvío, ¿no? Y si la desvío, entonces no hago trabajo. Si no cambio la magnitud de la velocidad, entonces no hago trabajo. O sea que el trabajo de una fuerza que se hace perpendicular al desplazamiento resulta ser cero. ¿Por qué? Porque no cambia la energía cinética. Entonces fíjense que el signo del trabajo está justificado es porque no cambia la energía cinética o porque sí cambia la energía cinética, que son cosas que podemos ver intuitivamente. No lo di de principio desde la definición, sino que lo saqué hasta acá nomás. Gracias. Entonces, ahí sí puedo entonces pensar que si tengo una fuerza que se hace en ángulo, ¿qué pasa si una fuerza se hace en ángulo? Pues que una parte va paralela y una parte va perpendicular. Entonces la fuerza las puedo descomponer en dos. Yo sé que el cuerpo, el efecto de esa única fuerza va a ser el mismo efecto que si yo tuviera dos fuerzas al tiempo, las dos componentes. La de arriba, la perpendicular, no hace trabajo, la paralela sí hace trabajo. No sé para dónde, positivo o negativo, dependiendo si va en la dirección del desplazamiento o en la dirección contraria. O sea, si va en la dirección del movimiento o en la dirección contraria al movimiento. Entonces, así es como llegamos al F por X por coseno teta. Entonces, fíjense que esta fórmula salió muy al final. Y primero, antes de escribir, yo, por ejemplo, aquí no lo hice, pero vale la pena, antes de escribir la fórmula en fórmula, escribirla en palabras. Por ejemplo, el teorema del trabajo de energía, escribir el trabajo hecho por la fuerza total es igual a cuánto aumenta la energía cinética. O sea, es energía igual a energía cinética final, menos energía cinética inicial. Porque palabras son ideas, son conceptos para muchos niños más rápido que ecuaciones, ¿no? No sé si algunos de ustedes piensan en ecuaciones, de pronto, porque hay una intuición que es la intuición analítica, algebraica. Hay gente que tiene intuición algebraica y piensa en ecuaciones. Yo no pienso en ecuaciones, yo pienso en dibujos. Entonces yo tengo una intuición geométrica. Y por ejemplo recuerdo a mi hijo mayor, cuando tenía menos de un año, no hablaba, pero secuenciaba, ordenaba cuadrado, o sea, él tenía una intuición geométrica a pesar de que no tenía lenguaje. Pero muchísima gente tiene ese lenguaje. Entonces las palabras le dicen algo también. Entonces por eso uno tiene que mostrarlo de diferentes maneras para que diferentes personas entiendan, ¿no? Y ahora entonces, ¿qué pasaría? Pues resulta que este es el trabajo hecho por la fuerza. Ahora, ¿qué sabemos? El trabajo hecho por la fuerza total es el que me interesa. ¿Por qué? Porque es el que me interesa aquí para el teorema del trabajo y la energía. ¿Sí? Pues yo siempre he tenido como problemas en cuanto a la definición del trabajo como una magnitud escalar. Sí. Sí, pues porque igual cuando uno está enseñando magnitudes vectoriales, tú hablas de fuerza, hablas de desplazamiento como magnitudes vectoriales que tienen cierta dirección. Sí. Cuando tú hablas de trabajo, estas dos precisamente están relacionando estas dos magnitudes. Claro, cuando tú hablas conceptualmente que el trabajo es como tal la relación que hay con la energía, entonces tú dices, bueno, ya la energía no es una magnitud vectorial. Sí. ¿Cómo definirlo mejor? O sea, Bueno, pues mira, como empezamos que el trabajo es cuánto me pagan, si quieres tú puedes hacer énfasis ahí. ¿Cuánto me pagan? Es plata. ¿Cuánto necesito anotar? ¿Sí? ¿Cuánto te pagaron? Mijo, ¿cuánto le pagaron? 25 pesos. ¿Sí? El papá nunca pregunta, ¿25 para dónde? ¿Sí? El niño diría, para mi monopatín. Pero digamos que cambiando en esa dirección, pues simplemente siempre se nota es plata. Y la plata es un número, ¿no? Ahora, puede ser negativo. O sea, yo puedo quedar debiendo plata, ¿no? Si me dicen, suba este bulto, ¿no? Y yo llego y me equivoco y subo un piso y bajo un bulto que ya estaba arriba. Entonces el hombre me dice, o lo sube o me da 50 pesos porque me tocaría pagarle a otros 50 pesos para que lo vuelva a subir. O sea, ahí podrían dar idea del signo, de que puede ser negativo, de que puede ser positivo, pero que de todas maneras es un número nomás, ¿no? Porque es plata. Pueden decir que es plata. Y como los pesos no tienen flecha,
Los billetes no tienen flecha, entonces no tienen necesidad de una dirección. ¿No? 2.500.000. Sí. Fíjense que yo nunca hablé de cantidades escalares y vectoriales. Tampoco hablé de unidades, ¿no? Nunca hablé de unidades. La verdad es que no es fundamental, o sea, las ideas fundamentales no son las unidades, las ideas fundamentales no son las que es vectorial, que es las clasificaciones, ¿no? Las ideas fundamentales son las intuitivas, empujones, se mueve, se frena, esas cosas son las ideas intuitivas de la mecánica. Y en este caso del trabajo, que es una idea más abstracta, afortunadamente a la gente le hace un trabajo y le pagan, tiene ese sentido coloquial, entonces puedo usarlo, ¿no? Ahí estuvo el signo del trabajo. Ahora, el trabajo, para el teorema del trabajo y la energía, me interesa es el trabajo de la fuerza total. Pero como el trabajo de la fuerza total una fuerza total es la suma de todas las fuerzas, el trabajo de la fuerza total es la suma de los trabajos hechos por cada fuerza. Y entonces, el trabajo se puede ver como una forma más sencilla de resolver problemas, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay dos cosas. Por ejemplo, miren este ejercicio. Yo tengo la normal, tengo el peso, y el peso lo descompongo en dos. Uno que es perpendicular y otro que es paralelo. El perpendicular es mg coseno teta, el paralelo es mg seno teta. Debí haber dibujado también el perpendicular, ¿no? Digamos, yo puedo coger esta fuerza aquí hacia abajo, y entonces, es como si pudiera, descompongo esa, o sea, solamente tengo realmente dos fuerzas, pero una la descompuse en paralela y perpendicular. Entonces tengo tres. Entonces, ¿cuál es el trabajo hecho por cada fuerza? El que es perpendicular, como la normal, no hace trabajo. La que es perpendicular, como el mg coseno teta, no hace trabajo. Entonces la única que hace trabajo es mg seno teta. ¿Cierto? Entonces, yo puedo calcularlo a la antigua. O sea, yo puedo calcular la fuerza es mg seno teta y eso recorre una distancia x. Entonces, ¿cuál es la distancia final? ¿Cuál es la velocidad final? Pues 2a delta x igual a velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado. O puedo utilizar el teorema del trabajo y la energía, ¿no? Así está a la antigua. ¿Sí? Pero yo me puedo dar cuenta que la distancia recorrida, que es x, es igual a h sobre seno teta. Entonces, lo que tengo es que seno teta por x es h. Entonces, mgh es igual a 1 medio m final al cuadrado. Me queda que la velocidad al final al cuadrado es raíz de 2gh. Entonces, yo lo hubiera podido hacer simplemente el teorema del trabajo y la energía, porque eso me va a dar lo mismo, ¿no? Velocidad inicial es 0, entonces chun. Y velocidad y fuerza total es mg seno teta. ¿Sí? La suma de las tres fuerzas es mg seno teta. O si quieren ponerlo de otra manera, esas son las dos fuerzas, la fuerza total es mg seno teta. Entonces, si yo uso el teorema del trabajo y la energía, entonces me da que mg seno teta por x es igual a 1 medio m final al cuadrado. Y de ahí puedo despejar lo mismo que si fuera cinemática. Porque está basado en la misma ecuación, en la del trapecio. Si la velocidad inicial es 0 y la velocidad final no sé cuál es, una niña tira un balón desde una altura h, desde la parte de arriba de un edificio, y quiere saber con qué velocidad llega abajo. Si el balón es bien pesado, ¿no? Digamos una bola de bolos, pues espero que no vaya a matar a nadie, pero digamos, ¿sí? Se hace así, se pone con cinta amarilla alrededor para que no pase nadie. La niña ya previamente ha apagado la losa que se va a romper cuando llegue ahí. Entonces, ahora sí le permitimos, ¿sí? Llamamos al FOPAE y a todos los de prevención de riesgos para que estén ahí, a la Defensoría del Pueblo por si hay algún problema. Y salta y suelta la bola. ¿Bien? Entonces, ¿con qué velocidad llega al final? Háganlo. O sea, usen el teorema del trabajo y la energía, ¿sí? Y calculen dónde cae. Y después dense cuenta que y después háganlo por medio de cinemática y vean que les da lo mismo. ¿Listo? Entonces, aquí hasta ahora lo podemos ver como una forma de calcular las cosas más fácil.
¿Listo? El teorema del trabajo y la energía. Ahora lo que estaba diciendo el profe allá en Valledupar. O sea, si yo le hago fuerza a algo, le aumento su energía cinética, ¿cierto? Ese es el teorema del trabajo y la energía. Pero cuando yo le hago fuerza a algo, ese algo me hace fuerza a mí. O sea que me disminuye mi energía cinética, si es que me hace trabajo. O sea, si yo le hago trabajo a él y yo soy tan de buenas que yo también me estoy moviendo en esa dirección, entonces me va a frenar a mí. Y de esa manera, él aumenta su energía cinética porque yo le hice fuerza, yo le hice trabajo, pero yo disminuyo mi energía cinética porque él me hizo un trabajo negativo. Fíjense. ¡Pum! ¿Cierto? Y va a la buchacra de la esquina. Entonces, hacer un trabajo es como transferir energía, ¿no? De mí al otro. Si es solo una colisión, pues es transferir energía cinética. Y entonces, ahora sí una cosita. Entonces, digamos que ahí terminamos esa parte, ¿sí? Ya tenemos el teorema del trabajo y la energía, ya podemos resolver problemas, ya antes de eso ya definimos todas las cosas que tienen que ver con trabajo, energía potencial y energía cinética. Entonces ahora, una pregunta que siempre genera problemas. ¿Por qué nos cansamos? ¿No? O sea, ¿por qué si yo tengo esto acá y me dejan así 5 horas, me canso? ¿No? Y si además de eso aquí llevo un bulto de arroz, 5 kilos de arroz, pues me voy a cansar más. Entonces la pregunta es, ¿por qué me canso? ¿Por qué también si una muchacha, por ejemplo, que está caminando aquí con su maleta de visitadora médica, con todas las drogas ahí, va caminando, pues entonces, ¿por qué se cansa? Porque se cansa. Pregúntenle. ¿Sí? Es más, este pie que queda al lado de la bolsa se va a cansar más que este pie. ¿No? Entonces, ¿por qué se cansa? Y entonces, fíjense que en los libros y también nosotros en clase hacemos un esfuerzo espectacular por decir que aquí no se hace trabajo, y acá sí se hace trabajo, pero entonces está rara la vaina, ¿no? Porque ¿por qué entonces uno se cansa? ¿No? Esta discusión tiene también sus raíces por allá a finales del siglo XIX. O sea, cuando estábamos discutiendo que si la energía y todos esos conceptos, después de ya había pasado la termodinámica, ya ha pasado casi, se estaba completando el electromagnetismo, y entonces estaba la discusión si esas leyes de la física servían solamente para calderas, o también servían para los seres vivos, o si por el contrario, las leyes que regían el funcionamiento de los seres vivos eran diferentes. Y entonces ahí es cuando se repiten todos esos experimentos de electrocutar a las pobres ranas para que estiren la pata, ¿no? Y todas esas cosas. Y entonces ahí es Helmholtz que postula la ley de la conservación de energía, pero de manera universal. O sea que la energía es la misma tanto para los seres inertes como para los seres vivos. Entonces, lo que acabo de decir de trabajo y todas esas cosas debería funcionar también para el hecho de que me estoy cansando teniendo la mano acá. Y entonces, ¿dónde está el secreto? Para ver el secreto tenemos que entrar al músculo y ver cómo funciona un músculo. Entonces, es así. Si ustedes van a ver cómo funciona un músculo, entonces los músculos siempre funcionan en pares, ¿no? El que está colocado aquí hace palanca de esta manera y entonces yo tengo el bíceps. Y el que extiende acá, cuando se contrae, sube así, ese es el tríceps. Entonces, un bíceps y un tríceps. Yo tengo un tris de tríceps. Listo. ¿Y cómo es eso? Pues estas son las fibras, ¿no? Y en cada fibra hay células. Y las células, y por dentro, lo que hay es 2 estructuras. Unos filamentos de actina y unas cositas con patitas que se llaman los filamentos gruesos, que están llenos de motores que se llaman miosina. Y entonces, cuando a esa cosa le llega calcio,
Entonces, las miocinas empiezan a trepar y contraen la célula. ¿Sí? Entonces, fíjense que microscópicamente sí hay un desplazamiento. Ese es el punto. Microscópicamente, si ustedes miran acá, microscópicamente sí hay un desplazamiento. ¿Sí? Cuando hay una contracción muscular, hay un desplazamiento. Cuando hay una expansión, entonces simplemente se relaja y suelta. Eso. Porque se demoraba. Cuando hay una contracción, entonces sí hay un movimiento. Y cuando esto suelta, o sea, mi músculo, aunque no lo vean, está haciendo así, chin y suelta, chin y suelta. ¿Por qué? Porque la señal nerviosa que viene desde el cerebro y que llega hasta allá, hasta ese músculo, no manda más duro, no es que llegue más duro o más pasito, sino lo que hace es que manda un pulso cada cierto tiempo, y entonces los pulsos los puede mandar lentos o los puede mandar rápidos, taca, 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 taca. Y entonces, cada vez que llegue un pulso, hace una fuerza. Entonces, en promedio en el tiempo, si hace un pulso cada 10 segundos, hace la décima parte de la fuerza promedio que si hace 10 pulsos uno por cada segundo. Así es que se mide la fuerza, por la frecuencia de los pulsos. Y entonces esto todo el tiempo está subiendo y soltando, subiendo y soltando, subiendo y soltando. Eso es lo que hace el músculo, sube y suelta, sube y suelta, sube y suelta. Y por eso me canso. Es como si yo subiera el bulto al 5 metros y ¡pin! Lo dejara caer. Bajo otra vez las escaleras, lo cojo y ¡pin! Lo bajo a caer. Bajo otra vez las escaleras y cojo, lo subo y ¡pin! Lo dejo caer. ¿Cómo no me voy a cansar? ¿Estoy haciendo un trabajo? Sí, pero lo estoy desperdiciando. ¿Sí me entienden? Cada vez que se sube, ¡pua! Se vuelve calor. Cuando baja, sube, es mecánico, baja, y cuando hace ¡poing! Pues hace de todo, ¿no? Ondas y todo y tal, se disipa. Entonces sube y suelta, sube y suelta, sube y suelta. Entonces aquí, aunque no lo estén viendo, sí hay un desplazamiento en la dirección de la fuerza. Entonces sí hay un trabajo y por eso me canso. Yo para estar de pie tengo que tener una cantidad de músculos contraídos. Yo no soy una estructura metálica rígida. Si a mí me apagan, entonces ¿qué pasa? Me caigo ahí, ¿no? Los caballos y algunos pajaritos tienen en los huesos un sistema para enganchar. Por eso un caballo puede dormir de pie. Yo no. No tengo ese sistema de enganchar. Entonces yo soy una cantidad de pedazos rígidos enganchados que no están en contacto, están enganchados por los músculos y los tendones. Entonces si los músculos dejan de hacer fuerza, yo me caigo. O sea, todo el tiempo estoy haciendo fuerza. Por eso con el solo hecho de estar de pie me canso. Porque estoy haciendo trabajo, estoy haciendo estas contracciones de ahí a la derecha, las estoy haciendo todo el tiempo. Veamos cómo funciona eso microscópicamente. Los 12 pasos de la contracción muscular. Entonces, esta fue la tarea de una niña, parece. Entonces, primer paso, el potencial de acción, o sea, el voltaje, la señal de voltaje que va por la neurona, lleva al final de la neurona motora. ¿Cuántas células llevan la señal desde el cerebro hasta el músculo? Una. Las neuronas son las células más largas del cuerpo. La que va desde aquí hasta el dedo gordo del pie es la más larga. Por eso es que es tan difícil, porque cuando yo corto un nervio, estoy cortando una célula por la mitad. Entonces ¿cómo es? Miren, hay carga y entonces esa carga va cargándose, o sea, van abriendo pedacitos. Cuando llega al final, entonces suelta unas vesículas, activa calcio y suelta unas vesículas que están llenas de un neurotransmisor que se llama acetilcolina. Esa acetilcolina atraviesa esa distancia, que es de unos cuantos nanómetros, y llega a la superficie donde hay unas proteínas, 5 proteínas que forman un huequito a través de la membrana celular. Cuando 2 de esas se unen, el huequito se abre y a través de eso puede pasar sodio. Sodio para adentro y un potasio para afuera. Y entonces, cuando eso pasa, entonces
el potencial, la señal se va dentro de unas cosas que se llaman los conductos T, y eso suelta calcio por todos lados del retículo endoplasmático, que es la reserva de calcio de la célula, y baña estos pozos donde están. Aquí abajo están los motores que se llaman miosina, y arriba están los filamentos de actina. Y entonces cuando hay calcio, el calcio se une a unas cositas que se llaman troponina y le da un sitio para que el motor pueda pegarse ahí y empujar. Y empuja el filamento de actina. ¿Sí? Eso le dicen los biofísicos el power stroke. Y después la miosina se vuelve a abrir y vuelve a empujar. Y hace eso mientras haya calcio. ¿No? Y la miosina es doble, o sea, tiene dos cabecitas igualitas y va empujando así. Y entonces cada vez que empuja, tuc, 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 contrae, ¿qué es esto? Y suelta. Le llega calcio, contrae y suelta. Y así funcionan todos los músculos del cuerpo. ¿Sí? De todos los cuerpos. Bien. Ajá. ¿Sí? Una tarea de un niño. ¿Y cómo funciona eso más chiquito? Pues miren. Esta es la cabeza de la miosina. Hay dos cabezas de miosina empujando ahí. La cosa es así. Digamos que ahora la fibra está arriba, la miosina está aquí y aquí está la actina. Entonces, todo se hace con ATP. Cuando llega una molécula de ATP y se une acá, empieza a establecer puentes de hidrógeno y entonces eso retrae, contrae así. Pero el ATP se puede romper en ADP y fosfato. Entonces se rompe, uno queda en cada pedazo y eso se vuelve a estirar. Entonces llega un ATP, se contrae y se rompe en dos, se estira y cuando se vuelve a estirar, empuja. Así es como funciona la miosina. Y para empujar tiene que tener un sitio donde pueda empujar y eso es lo que se llama, eso es el sitio donde se enlaza el calcio. El complejo de troponina. Es el sitio donde puede empujar solamente si hay calcio. O sea, el calcio se une ahí, le da como eso lo hace que gire y puede hacer entonces ofrecer un sitio para que la miosina empuje. Así es como funciona. ¿Y de dónde viene ese ATP? Ese ATP viene de las mitocondrias, ¿no? That a cell can recognize and use as energy. Entonces, Step is altering the food primero la comida se rompe con enzimas and then getting those molecules into your cells. y de ahí vamos a sacar azúcar, ¿no? Digestion. Y eso se llama digestión, ¿no? The process of turning that bite of food into useful energy by cellular respiration begins. Y entonces ahí The pasa process of digestion al torrente sanguíneo, being removed from the del torrente sanguíneo pasa into the bloodstream. a las células, Like the carbohydrate el que lo deja entrar, ¿sí? El que ayuda a dejarlo entrar es la insulina y la enzima, la hormona de la tiroides, ¿no? molecule. Y entonces, finalmente tenemos glucosa y ahora hay un proceso químico que tiene dos partes, un proceso anaeróbico y uno aeróbico, ¿no? Entonces eso es lo que llamamos la respiración celular, o sea, cómo oxidar la glucosa para generar ATP. Entonces lo primero es romper el azúcar en pedazos, eso se llama glicólisis, y entonces así el azúcar se divide en unos pedacitos de tres unidades. Esperen un momentico. Voy más rápido que el video. Primero hay que gastar ATP para que eso forme fructosa 1, y después se rompe en dos moléculas que son las más importantes, ¿sí? Que se llaman piruvatos. Y esos, entonces, cada vez que rompen una parte, liberan dos moléculas de ATP, o sea, pueden usarse para dos moléculas de ATP. In the process, a net of 2 molecules of ATP, 2 molecules of pyruvate, and 2 high-energy electron carrier Y le transmite electrones a ese que se llama NAD, que entonces queda NADH, the ¿no? pyruvate molecules and NADH
Y esos entran a la mitocondria. The next stage of cellular respiration. ¿Y qué es la mitocondria? La mitocondria son bacterias, ¿no? Antiguas bacterias que viven dentro y que ya no pueden vivir solas. Entonces se especializaron en generar la energía. Mitochondria, where it undergoes Son tan bacterias que tienen su propio ADN. Y se mueven, ¿no? Dentro de la célula. acetyl-CoA. Y somos parte de un híbrido. O sea, cada célula nuestra es una simbiosis. Es muy bonito. Y entonces, esto lo que entra, ¿sí? Se produce dióxido de carbono, ¿no? Por eso uno respira oxígeno y echa dióxido de carbono. Also called the Krebs cycle. Y entonces ahora entramos en el ciclo de Krebs, ¿no? Entonces, primero se hace ácido láctico, Series of enzymatic redox reactions. ¿sí? All carbons, hydrogens, and Y entonces pasa un proceso donde cada vez que este sistema pierde una molécula, genera un ATP. The pathway is called a cycle because oxaloacetate is the starting and ending compound of the pathway. Y al final siempre vuelve al mismo compuesto, pero se llama un ciclo, ¿no? Entonces, cada vez que hace eso, entonces That enter the mitochondria. da un CO2 y da un NADH, ¿no? Acid cycle, a net of 8 NADH, 2 FADH2, Y 2 ATPs. ATP, and 6 CO2 are produced for each glucose molecule. Y después entonces se entra en lo que se llama la cadena de transporte de electrones. We need to follow the NADH and FADH2 molecules to the next stage, the electron transport chain. Entonces, la cadena de transporte es una cantidad de moléculas diferentes que están colgadas en la membrana intracelular de la mitocondria. La mitocondria, como toda bacteria, tiene doble membrana celular. Y entre las dos, entonces, tiene toda la química, de hecho, es como si fueran todas las estaciones químicas de la bacteria. Entonces, hay una cantidad de procesos que lo que hacen es transmitir esta diferencia de pH, digamos, entre lo interno y lo externo, o sea, genera una diferencia de pH entre lo interno y lo externo. ¿Sí ven? Y esa diferencia de pH hace que se mueva este último, que es la ATP sintasa, que es el que genera el ATP. Oxygen acts as the terminal electron acceptor. By accepting electrons, oxygen is reduced to form water, a byproduct of the electron transport chain. Y cada vez que pasan, entonces, en la cadena, entonces genera agua, se mezcla con el oxígeno y forma agua. Por eso, no es que el oxígeno se vuelva dióxido de carbono, ¿no? El dióxido de carbono se forma antes y lo que sobra se mezcla con el oxígeno para formar agua. Por eso yo necesito oxígeno y boto dióxido de carbono. De hecho, primero boto el dióxido de carbono y después uso el oxígeno. ¿Ven? In summary, we have seen how the 4 stages of cellular respiration Entonces, glicólisis, oxidación del piruvato, la construcción del ácido cítrico, y entonces ahí sí la transporte de electrones y que genera el ATP. Entonces, eso al final genera 32 ATPs la parte que usa oxígeno. Por eso las bacterias, o sea, el sistema de oxígeno es mucho más eficiente para producir energía que sin oxígeno. Por eso las bacterias aerobias que usaban oxígeno ganaron la pelea. ¿Sí? The goal of cellular respiration is to transfer the energy from the Entonces esa es la respiración celular que transmite energía del azúcar, la vuelve ATP. This process starts with the eating of a snack. El ATP no se sintetiza. El ATP lo que hay que hacer es que por ahí hay ADP y fosfato y se vuelve a unir en una máquina para que sea ATP. Y para unirlo se gasta la energía del proceso. ¿Cuál es la máquina que lo une? Es esta, es la ATP sintasa. Entonces la ATP sintasa son como dos motorcitos unidos por un eje de levas. El motorcito de abajo gira si hay diferencia de pH entre un lado y el otro de la membrana. Entonces lo que hay abajo es el pedacito entre las dos membranas y lo que hay adentro es en el interior de la célula, de la mitocondria. Entonces ahí entran ADP y fosfato y se unen. Y forman el ATP. La parte de arriba, la parte de abajo está hecha, no me acuerdo si son 10, 12 o 14 unidades que giran. La parte de arriba son 6, 3 que quedan quietas, que se llaman subunidades alfa, y 3 que se abren y se cierran, que se llaman subunidades beta. Y entonces, eso visto desde arriba se ve así. Este es el ADP y el fosfato.
realmente no entran así, se pegan de lado. No sé si ahorita tengo un video mejor que se vea cómo se entran de lado y esto lo cierra y forma el ATP. Pero digamos esquemáticamente es así, ¿no? No es que entre así, entra de lado. Entonces cierra y forma el ATP. Y entonces eso forma un sistema que tiene simetría de 120 grados. Un estudiante mío de maestría que hizo su tesis de maestría simulando una parte del movimiento de la F1 ATPasa. Esta es la ATP sintasa. Si ustedes la dividen en dos y cogen la sola parte de arriba, eso se llama la F1 ATPasa. Resulta que hace como 20 años, unos japoneses, Noji y Yasuda, cogieron la parte de arriba, la voltearon, la pegaron sobre vidrio y entonces ahí, si se queda así, eso funciona al revés, como un motor. Ustedes le echan ATP y ella gira. Y entonces para ver el giro, le colgaron, para ver el giro, estas son las unidades, ¿no? Para ver el giro, le pegaron un filamento de actina, de esos que hay dentro de la célula, que es de una longitud de 2 micrómetros. Como es micras, se puede ver con un microscopio óptico. Un microscopio normalito. Y entonces, eso le da 2 vueltas por segundo. O sea, es como si una hormiguita le pegáramos porque eso tiene 10 nanómetros de ancho, y le pusimos una cosa de 2 micrómetros, o sea, 500 veces más larga. Eso es como si una hormiguita le pusiéramos un tubo de PVC de 6 metros y le hiciera mover dentro de una piscina 2 veces por segundo. ¿No? Es súper eficiente. Se puede ver. Venga a ver si esto nos corre bien. Ahí está. Esa es la filmación original de Noji en el 97. Hace casi 20 años. Y sobre eso pues se ha avanzado muchísimo. O sea, ya se sabe mucho más cómo funciona. De hecho, los japoneses tienen un instituto completo dedicado a la F1 ATPasa, o sea, a este motorcito, con la esperanza de pronto de hacerlo, de que sean los motores de los nanobots. ¿No? ¿Sí? Todo Borg estaría muy agradecido. Entonces, eso puede ser lo que después lleve las sustancias a las células, etc. Bien, entonces, resumiendo el cuento, desde los espacios, ¿no? de la respiración celular y de todo eso, de ahí, por eso es que nos cansamos. ¿De dónde viene la energía? De lo que nos comimos. ¿Y qué es lo que hace esto? A veces se nos olvida esa parte. Hay muchas cosas, por ejemplo, de conservación de energía, conservación de momentum, problemas que tienen que ver con que hay una fuente de energía externa, el estómago. O sea, por ejemplo, cuando ustedes dicen, hay una pista de hielo y hay un motociclista ahí atrapado en la pista, no puede caminar. Entonces el hombre se quita el casco y lo lanza, ¿no? Entonces él se lanza para atrás, ¿no? Porque como él le hizo una fuerza al casco, el casco le hizo una fuerza a él. Y entonces el casco salió y él salió, ¿no? ¿Se conserva el momentum? Sí. ¿Se conserva la energía? A ver, la energía mecánica. Al principio la energía potencial era 0, bueno, la energía cinética también era 0. Al final la energía potencial sigue siendo 0, pero sí hay energía cinética. ¿De dónde vino esa energía? ¿Vino? De lo que comí, porque fue el músculo el que me empujó. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces, ¿resuelta la duda? ¿Sí saben? Entonces sí hay un trabajo, ¿cierto? Sí hay un trabajo. Aquí estoy haciendo trabajo. No se ve, ¿no? Pero ¿se acuerdan de esos castigos horribles que les hacían a nuestros abuelos? Párese con 2 ladrillos así. Uy. ¿Sí? Espero que ninguno de ustedes ponga a los pobres chinos a hacer semejantes cosas, ¿no? No, con 2 maletas. Ni 10 de pecho, no, con 2 maletas, no con 2 ladrillos. Entonces, eso cansa porque todo el tiempo estoy haciendo trabajo. Entonces, no hay necesidad de definir cosas raras. No definan cosas raras, no algo así como, es que hay el trabajo y el cansancio. Y entonces, o el trabajo y el esfuerzo. No, no. Es trabajo, es microscópico y es lo mismo. Siguiente paso.
La energía de los resortes. Eso es en Girón. Eso es acá en Colombia. Yo no lo haría. Bien. Entonces, en los resortes también podemos guardar energía. ¿Cierto? Ahí está. ¿Sí? Entonces, bueno, antes de seguir, ¿alguna pregunta sobre todo esto? ¿En Valledupar tienen alguna pregunta sobre el ATP, sobre la respiración celular, sobre que si hago trabajo, aunque no se vea, es microscópico, pero ahí uno ve, ¿no? Son miles, se van acumulando. Pero se van acumulando, o sea, cada vez que hago es como tumbar la maleta, tumbar la maleta. No es un resorte, porque la fuerza no es un resorte, es un conjunto de cositas que hacen así y sueltan, hacen así y sueltan. O sea, caminan así y sueltan, caminan así y sueltan. Si fuera un resorte, yo no haría acá trabajo, no me cansaría. Pero caminan así y sueltan, porque digamos, el trabajo que si fuera un resorte, el trabajo que hago así lo recuperaría. Pero no es un resorte, es caminan y sueltan, caminan y sueltan. Profe, entonces, ¿qué tan válido es el ejemplo que ponen en los libros en la parte de trabajo, donde muestran el levantamiento de pesas y dicen que en tal parte hacen trabajo, pero cuando las pesas están resostenidas no hacen trabajo? Entonces, ¿hasta qué punto es válido ese ejemplo que dan los libros de física? Es inválido. Sí. Sí, le falta una pata, ¿no? O sea, digamos, no, porque ahí arriba sí estás haciendo trabajo. Lo que pasa es que es microscópico. Sí, digamos, el trabajo como un cuerpo entonces es tanto, ¿no? Pero digamos, la verdad es que sí me estoy cansando y sí estoy haciendo un trabajo. O sea, yo no lo compararía como macro y micro, yo diría que sí estoy haciendo un trabajo ahí y más bien pondría ejercicios en donde no sea así, o sea, que no tenga ese problema, ¿no? O bueno, sí podrías decir que macroscópicamente no se ve, pero microscópicamente hay un trabajo. Sí, en ese sentido sí, te acepto, macro y micro funcionaría, ¿sí? Pero no lo separen entre macro y micro porque son clasificaciones, o sea, es la misma cosa, no clasifiquen, el concepto es uno solo. El concepto es energía cinética, el concepto es energía potencial, el concepto es trabajo. ¿Cómo mido más o menos cuánto trabajo se hace? ¿Cómo lo puedo comparar? Pues puedes ver cuál es el desplazamiento en cada una de esas contracciones y cuántas contracciones hay por segundo. Esos datos están, esos datos se pueden conseguir. ¿Y son comparables cuando yo muevo un bloque o son más chiquitos? Pues en general sostener algo es menos trabajo que empujarlo, ¿no? O sea, para yo arrancar a mover tengo que usar mucho más energía. Pero depende, ¿no? Todo depende. Yo peso 80 kilos, ¿sí? Si me ponen a mí a levantar 80 kilos, eso va a ser mucho más trabajo, porque yo en este caso tengo todas las ventajas de que los tendones forman bolitas así, los tendones hacen así, forman un resorte, como un caucho, y o sea, más o menos un 40% de la energía o el 30% de la energía que necesito para dar el siguiente paso, lo acumulo en el paso anterior. O sea, cuando yo hago así, ¡tling! Ahí se me hace una masita aquí en los tendones, se dobla como un resorte que lo puedo utilizar para expandir. ¿Sí? Los canguros son súper eficientes para eso. Sí, se puede ver, ¿no? En rayos X se ve cómo se forma la bolita en el tendón, cómo se suelta. Entonces, digamos, caminar ya se ha hecho muy eficiente por pura evolución. ¿Sí? En cambio, sostener pesas, no. Bueno, ok. Entonces, volvamos entonces aquí a la energía de los resortes. ¿Cómo calculo el trabajo si la fuerza no es constante? Entonces, fácil, por pedacitos, ¿no? O sea, si la fuerza no es constante, entonces yo supongo que primero tiene este valor, después tiene este valor, después tiene este valor, y cada cuadradito de fuerza por distancia me va a dar un área, y esa área va a ser trabajo.
Entonces al final va a ser el área debajo de la curva. Por debajo quiere decir que la fuerza va en sentido contrario y entonces el trabajo es negativo, o sea, lo que esté por encima del eje positivo, lo que esté por debajo del eje negativo. Y entonces, ¿cómo es la fuerza de un resorte? La fuerza es menos K por X, ¿no? O sea que si delta X es positivo, la fuerza es negativa, y si delta X es negativa, la fuerza es positiva. ¿Sí? Entonces, el trabajo que hace esa fuerza es menos 1/2 de kx al cuadrado. ¿Sí? Porque digamos, si ustedes cogen desde un punto, ¿cuánto se mueven? Va a ser el área abajo de esa curva, entonces va a ser delta X, y la fuerza es K por delta X, entonces va a ser delta X por K delta X, da K por delta X al cuadrado, y como es un triángulo, un medio, base por altura. Base por altura sobre 2. Bien, entonces, ese es el trabajo que hace la fuerza del resorte. Ahora, cuando yo contraigo el resorte, hago una fuerza contraria a la fuerza del resorte. Entonces, cuando yo contraigo un resorte, una longitud delta X, o yo lo estiro una longitud delta X, es como si yo, ese trabajo que estoy haciendo, va a ser con el trabajo que estoy haciendo yo, no el resorte, sino yo, va en el signo contrario, va en la dirección contraria. O sea que el trabajo que yo hago es 1/2 de K delta X al cuadrado. Y ese trabajo va a quedar acumulado en el resorte. Por ejemplo, en este, ¿no? Yo aquí tengo este péndulo, esta pistola la utilizamos para hacer tiro parabólico. Entonces uno llega acá, pone una bolita, comprime, tres, dos, uno. ¿No? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir que cuando yo hago esto, hago una fuerza que va en la dirección contraria a la fuerza del resorte. Y esa fuerza que yo hago entonces hace un trabajo igual a 1/2 de kx al cuadrado, no menos, porque menos es la del resorte. La que yo hago es 1/2 de kx al cuadrado. Y ese trabajo quedó ahí acumulado. Y lo puedo utilizar después para algo, ¿no? Por ejemplo, para subir esto. ¿Listos? A ver, ¿a quién le apuntamos? Bien, entonces, en el segundo yo creo que sí. Además lo puedo poner a 45 grados. Bueno, ok. Entonces, esa es la fuerza la energía del resorte. Ese W igual a 1/2 de kx al cuadrado, entonces la energía potencial es lo contrario, porque la energía potencial es cuánta energía se acumuló ahí, hecha por el de afuera, por el que lo jaló o por el que lo comprimió. Entonces la energía potencial es con el signo contrario, 1/2 de kx al cuadrado. Y entonces fíjense que esa energía se puede dibujar como una parábola, ¿no? Esas son las cosas que ya uno piensa que los niños tienen y no los tienen. O sea, a mí me dibujan una parábola y yo pienso en un oscilador armónico. ¿Sí? A un niño le dibujan una parábola y pues no, pensará de pronto en un lente, ¿no? En un espejo, si tiene alguna idea. Y si no tiene ninguna idea, dirá que las parábolas son como que Jesús estaba con sus discípulos, se paró y dijo, y igual a x al cuadrado. Bien, entonces pues, bueno. Las fuerzas entre los átomos, cuando los átomos forman un enlace, cuando los átomos forman un enlace, ellos, digamos dos átomos, forman un enlace con los electrones, forman como un resorte. ¿Por qué? La fuerza en general se puede pensar como la unión de una fuerza repulsiva, que es la fuerza por la que los electrones no pueden estar los dos en el mismo sitio. Digamos, la idea básica es por el principio de exclusión de Pauli, o sea, dos electrones no pueden estar en el mismo sitio porque son fermiones. Y entonces, como la función de onda es antisimétrica, entonces daría 0. Pero digamos, es porque a los electrones no les gusta que los espichen. ¿Sí? Y la fuerza atractiva es más débil. La fuerza atractiva es porque cuando los electrones están en la mitad, la distancia del electrón al núcleo es más pequeña que la distancia del núcleo al núcleo.
Entonces la fuerza de atracción es más grande, las fuerzas de atracción son más grandes que la fuerza de repulsión. Entonces, por eso hay un enlace químico. Y entonces esa fuerza es así, y la suma de las dos fuerzas, ¿no?, dan una energía potencial que tiene esta forma. O sea, la fuerza atractiva da una energía potencial negativa, la fuerza repulsiva da una energía potencial positiva, que lo lanza lejos, en función de la distancia. Y entonces la suma de las dos da esta forma, y hay diferentes formas de esas potenciales, hay uno que se llama potencial de Morse y esto, pero entre moléculas uno que se usa mucho es el potencial de Lennard-Jones. Lennard-Jones no eran dos personas, era uno solo, es el John Lennard-Jones. ¿Sí? Bien, y entonces esa fuerza entre los dos se parece a la de una masa con resorte. La de una masa con resorte es una parábola. Entonces uno puede aproximar ahí abajo que se parece a una parábola. Obviamente en un resorte, un resorte ideal lo puedo estirar y nunca se va a romper, siempre vuelve a comprimirse. Esta fuerza no. Si yo llego a pasar de este valor de energía, bueno, eso es como un resorte. Si llego a pasar de este valor de energía, ¡puc!, se rompe el enlace. Esa es la energía que yo necesito, por ejemplo, que se libera cuando se rompe el ATP en ADP y fosfato, o es la energía que se construye cuando se ensambla el ATP. Queda ahí guardada, como un resorte comprimido. ¿Ven? Y cuando llega el momento, ¡puc!, se suelta. Y también esta figura que está ahí es la explicación molecular de por qué hay dilatación. Pero bueno, esta se llama la energía de enlace y es la energía que enlaza las moléculas, y así es como están enlazados los sólidos. ¿Ven? No se ven los resortes. Los sólidos son así, o sea, los sólidos los pueden pensar ustedes como una cama de resortes, donde cada átomo tiene un resorte con los átomos con los que está unidos. Y si ustedes le hacen así con el dedito, pues eso se hunde. Uy, no se ve ni siquiera en la mano. Bueno, en la grabación sí, porque lo hacen muy bien, ¿no? Javier lo hace muy bien. Entonces, esto también es la explicación de por qué cuando aumenta la temperatura los materiales se dilatan. Fíjense, cuando aumenta la temperatura es como si el oscilador, si la masa resorte oscilara más lejos, con mayor amplitud. Si es un oscilador armónico, si es un oscilador así como una parábola, la amplitud siempre va creciendo simétrica y entonces el centro siempre está en el origen. Pero en este, o sea, si fuera el rojo, pero como este es el azul, esto es como un resorte que se comprime muy difícil, pero que se puede estirar facilito. O sea, es un resorte que se comprime muy difícil, pero que se puede estirar facilito. Y entonces, se comprime duro, pero se estira facilito. Entonces, eso quiere decir, el punto central es como esto se estira fácil, pero se comprime difícil, el punto central se va corriendo, ¿sí ven? Entonces, cuando yo le subo temperatura es como si oscilara más. Vamos a ver que la temperatura es la energía cinética promedio de las vibraciones y de las moléculas. Entonces, es como si vibrara con mayor amplitud y por eso el centro se va corriendo, y ese es el origen molecular de la dilatación. Ahora, fuerzas conservativas y conservación de la energía. Último capítulo de hoy. Las montañas rusas son muy chéveres para eso, ¿no? La cinética se vuelve potencial, la potencial se vuelve cinética. Y ahora la potencial se vuelve cinética y la cinética se vuelve potencial. Y la última.
el trabajo que hace la fuerza de gravedad es siempre mgh. ¿Se acuerdan que hicimos el cálculo? Y en lugar de, era mgx seno teta, x seno teta era x era la longitud, y la fuerza era mg seno teta. El trabajo que hace la fuerza de gravedad, ¿no? La fuerza es mg seno teta, la componente paralela, y la longitud es x, y x seno teta es h. Entonces, eso quiere decir que no importa la longitud del plano inclinado, lo que importa es solo la altura. O sea que en ese primer pedazo, la fuerza de gravedad hace un trabajo mgh1. En el otro pedazo, si eso cae, la fuerza de gravedad hace un trabajo positivo, ¿no? Porque aumenta la energía cinética. mgh2, o en el siguiente pedazo hace mgh3, o sea que en ese camino, en esa trayectoria, hace un trabajo mgh. O sea, no depende sino de la diferencia de alturas. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, que si ustedes se fueran por ese segundo camino de allá arriba, el trabajo que hace la fuerza de gravedad sería el mismo. Eso quiere decir que el trabajo de la fuerza de gravedad de ir de un punto a otro no depende del camino. Otra forma de decirlo es que si el bloquecito primero bajara y después subiera, porque una mano caritativa lo va subiendo, la fuerza de gravedad va haciendo primero un trabajo positivo, porque ella sola ayudaría a aumentar la energía cinética, y después un trabajo negativo, porque ella sola reduciría la energía cinética. Y si yo volteo el de arriba, si yo lo volteo, entonces lo que querría decir es que el trabajo a lo largo de un camino cerrado es 0. Entonces, la fuerza de gravedad tiene esa propiedad. No todas las fuerzas tienen esa propiedad. Las fuerzas que tienen esa propiedad, que el trabajo de ir de A a B no depende del camino por donde yo vaya, siempre va a dar lo mismo, se llaman ¿cómo? Fuerzas conservativas. Y las fuerzas conservativas son las únicas a las que les puedo definir una energía potencial. ¿Cuál es la energía potencial de ir de abajo a arriba? Es menos el trabajo que hace para ir de abajo a arriba. Fíjense, para ir de abajo a arriba, el trabajo que hace el peso es negativo. Para ir de arriba a abajo es positivo porque aceleraría. Para ir de abajo a arriba es negativo porque lo frenaría. La energía potencial, el trabajo que hace la fuerza de gravedad para ir de abajo a arriba es menos mgh. En cambio, la energía potencial es mgh, lo contrario. Los libros lo explican diciendo que es el trabajo que se queda acumulado porque una fuerza externa lo hace. Entonces, al irlo subiendo, el trabajo que yo hago, como en el caso del resorte, va en contra de la gravedad. El trabajo que yo hago es menos el trabajo que la fuerza de gravedad hace, porque la fuerza que yo hago es menos el peso. La fuerza que yo hago para subirlo es menos el peso. Entonces, por lo tanto, el trabajo que yo hago es menos el de la fuerza de gravedad, que es menos mgh, o sea, el trabajo que yo hago es mgh. El trabajo que queda acumulado ahí es mgh. Es menos la energía potencial. Entonces, fíjense que si yo tengo un nivel de referencia diferente, un punto de referencia diferente, el trabajo para ir hasta arriba va a definir una energía potencial final, ¿no? Para ir de abajo a arriba. El trabajo para ir al inicio va a definir una energía potencial inicial. El trabajo hecho por la fuerza de gravedad va a ser menos la diferencia de energías. No va a ser energía potencial final menos inicial, sino al revés, porque el trabajo que hace la fuerza de gravedad es menos el trabajo que yo hago, y que queda acumulado. Entonces, eso queda muy bonito. ¿Por qué? El trabajo que hace la fuerza de gravedad, entonces es menos energía potencial final más energía potencial inicial. Pero, por el teorema y el trabajo y la energía, el trabajo de la fuerza de gravedad es energía cinética final menos energía cinética inicial. Si esa es la única fuerza que hace trabajo. Entonces, la energía cinética final más la energía potencial final es igual a la energía cinética inicial más la energía potencial inicial, y tengo la conservación de la energía mecánica. Otra vez, del teorema del trabajo y la energía, la fuerza el trabajo hecho por la fuerza total, o sea, la suma de todos los trabajos, es igual a la energía cinética final menos la energía cinética inicial. ¿Eso es válido? Siempre. Ahora,
Si las únicas fuerzas que hacen trabajo son conservativas. En el caso del plano, en el caso de la niña tirando la bola, hay una sola fuerza, que es la fuerza de gravedad, y esa es conservativa. Se le puede definir una energía potencial. En el caso de un bloque moviéndose por una rampa, hay dos fuerzas, el peso y la normal. Y resulta que la normal es normal, o sea, no hace trabajo. Entonces, la única fuerza que hace trabajo es la de gravedad, y yo le puedo definir energía potencial. Entonces, en esos casos, ¿sí? En esos casos, el trabajo hecho por la fuerza de gravedad es la energía potencial final menos la energía potencial inicial, o digamos por las fuerzas que hacen trabajo. Y yo, entonces, reuniendo las cosas, me queda que la energía cinética, reemplazando esto, lo de abajo arriba, me queda que la energía cinética final más la energía potencial final es igual a la energía cinética inicial más la energía potencial final. O sea, ese es el teorema del trabajo y la conservación de energía. Pregunta, ¿cuándo es válida la conservación de energía? Cuando las fuerzas son conservativas. O sea, porque para una fuerza conservativa es que puedo definir energía potencial. Si la fuerza no es conservativa, no puedo definir energía potencial. Ejemplos de fuerzas que no son conservativas, por ejemplo, la fricción, ¿no? Si yo hago esto aquí, ahí la fuerza de fricción cinética va en contra del desplazamiento, entonces genera un trabajo negativo. Y cuando yo doy la vuelta, lo mismo, la otra también cambia de dirección. La fricción cinética también cambia de dirección, entonces también hace un trabajo negativo, y cuando yo completo un camino cerrado, el trabajo no es cero. Eso quiere decir que la fuerza de fricción cinética, la de deslizamiento, la fuerza de fricción de deslizamiento, la que suena, no conserva energía. Y claro, como nosotros sabemos que la energía se conserva, entonces digamos, ¿qué se hizo? Calor, ¿no? Vamos a dar un masaje. Y ahí sí es rico. Bien, entonces, esa es la conservación de energía. Y claro, la conservación de energía se puede ilustrar con cosas muy bonitas, ¿no? Para los niños. Por ejemplo, estas, que está trabajando Elkin Barrero en Neiva en su trabajo de tesis este semestre. Entonces, por ejemplo. Gravity, potential energy. The equation is mass times gravity times height. Bueno, y esta es una historia así como bonita para terminar. The Muffin Man? Granny's recipes for evil plan. Shut down everyone's board? Knew it. She's working for the old lady. Twitchy. What are you doing way out there, big bad fool? Idiot or something? Oh, you don't have anything else in that bag? I'd rather you didn't. I mean, please, come back here. What are you doing? Sorry, I was just whining. I was just, you had your tail. Come on, we're gonna lose her. Red Riding Hood. We'll never catch her. Taxi! Whoa, that was her. Past her. Right here, sir. Suspect is approaching on foot, stolen recipes, and basket. I'm about to catch her red-handed. Hand over the basket. So, you really took a beating from a little girl. Hey. Get back here, you little brat! Okay, not cool. You can't hold on to those recipes forever! I'll get you and your little granny, too! Oh, that's fishy. What? They're evil!
kinetic energy. The equation is 1/2 m times v squared, where m is the mass and v is the velocity. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Cómo lo vieron? ¿Se resolvieron algunas dudas? Eso del movimiento muscular es importante porque eso hace que uno le vea que las leyes de la física son ciertas para todo. ¿Sí? Resuelve el problema del animismo, del espiritismo de finales del siglo XIX. ¿Ok? Bueno, listo. Entonces, no siendo más, desde los espacios del ATP, desde los espacios de la respiración celular, de la energía cinética y la energía potencial, y de que cuando trabajamos esperamos que nos paguen. Entonces, chao.